Ok, bien. Sí, ok, bien. Entonces, les voy a presentar a su profesor de hoy. Vean, nuestro profesor es enfermero perioperatorio Ernesto Aguilar Sánchez, ¿sí? Actualmente se desempeña como gerente de capacitación de Nexmed. Ya escucharon ustedes, ¿verdad? Él representa una empresa, pero también es enfermero quirúrgico de años, con mucha experiencia, y está con la empresa de Nexmed también prestando ahí sus servicios y su experiencia. De ahí que platicábamos de los bultos de ropa, ¿sí? Y que hay un convenio donde también se me recomienda este tipo de bultos, porque en realidad son los mejores. Si han tenido oportunidad de usar bultos Nexmed, verán la diferencia en tejidos y verán la innovación que tienen en cada uno de sus bultos. Hoy es nuestro profesor invitado al programa de enfermería quirúrgica. También es nuestro docente. Bueno, yo no le llamaría docente. Para nosotros es nuestro profesor invitado en el diplomado de PCI, Prevención y Control de Infecciones del Sitio Quirúrgico. Es docente, también titular del diplomado de enfermería quirúrgica. Es enfermero perioperatorio con 31 años de servicio. ¿Por qué profesor? Un profesor conoce nuestra filosofía como enfermeros, conoce nuestro quehacer de enfermería. Un profesor es el que ejerce la misma disciplina que está enseñando. Un docente, recuerden lo que lo vimos, el docente sabe enseñar, sí, y puede enseñar a la población, a otras disciplinas, como también lo hacemos nosotros en nuestra labor docente. Enseñamos a los cirujanos, enseñamos a los anestesiólogos la importancia de tener su equipo, etcétera. Tenemos la función docente, pero como profesores tenemos el compromiso, la filosofía y la experiencia de que también estamos ejerciendo esa área, ese campo, esa especialidad, como todos ustedes que están aquí. Él es enfermero perioperatorio egresado de la UNAM, especialista médico quirúrgico desde 1993 y diplomado en la especialidad, como escucharon, de traumatología y ortopedia y de la especialidad de cirugía general. También cuenta con el diplomado en tanatología. Se ha desempeñado como director en la Policlínica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Es jefe de quirófano del Hospital Escandón, profesor de especialidad quirúrgica en la Escuela de Enfermeras del Hospital Escandón, jefe de quirófano del Hospital Ángeles Acoxpa, jefe de enfermeras del Hospital Médico Coapa y líder del capítulo de enfermería 2020 al 2022 del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Ahí, ahí te siguió Mejumpi, ¿verdad? Maumpi. De hecho, a Mapi yo la conozco, recién llegó a México. Yo fui Mm, jefe de Mapi y ajá, y cuando a mí me tocó fungir como pionero líder nacional del Colegio Mexicano de Ortopedia, fue del 2020 al 22 y me toca la pandemia. sí. Entonces también yo tenía a cargo la dirección de el Hospital Médica Cuapa y cuando termina mi bienio, me dicen, recomiéndanos a alguien. Y entonces le dije, ¿quién más? Mapi. Mapi le gusta la farándula, igual que a mí, pues nos vamos a la farándula. La Y sí, yo farándula de la invité a Mapi. traumatología. Sí, así es. Y entonces, Mm, pues ya no quería Mapi, no quería, pero yo le empujé, le dije, mira, yo te apoyo, lo que tú necesitas, lo sacamos, yo estoy atrás de ti, si no sabes, tú pregúntame y lo sacas porque lo sacas. Bueno, tanto le gustó que repitió bienio ella, entonces se sí, reeligió, entonces, pues qué sí. bueno que no fue constitucional. Bueno, ella también nos apoya, ¿eh? Como profesora de Sí, sí, posgrado. sí, lo sé, Sí. lo sé. La veo seguido, viéndolas, la veo los simposios que hacen de FEMEG y todo, le digo, ay, otra vez me mira, ella. Y Carlos Cabral, que también lo conocen ustedes muy bien, pues Ah, Carlos Cabral es mi hijo quirúrgico, él siempre me llamó padre quirúrgico y me dice, ah, por ti yo me enamoré del quirófano. sí, Y era muy buen quirúrgico, pero le llamó mucho la atención todo ese tema de procesos de esterilización y todo, y fue como que le llamó eso y perfecto, ¿no?
De hecho, con Carlitos Cabral me voy en agosto a Perú, porque tengo una invitación en Perú de lo de APO, de trauma, pues vamos a dar Ujú. 3 conferencias por allá. Ah, muy bien, Sí, excelente, excelente. También Carlos va a estar con nosotros en el coloquio, ¿sí? sí, Tiene Carlos a tema y cada rato tiene está. taller. Sí, Sí, así somos. Y sí, también fuimos juntos, en Perú. Estuvimos hace 3 años en Perú, estuvimos en Paraguay, en España nos acompañó, pero también andamos así, de manera en varios países que nos invitan igual a dar temas. sí, sí, no, yo lo veo cada rato, le digo, otra vez Carlitos, le digo a Mapi, le digo, otra vez Carlos, y luego tú, le digo, qué envidia, le digo, a mí FEMEC nunca me invita, una vez me ha invitado, bueno, entonces ya la segunda. Le digo, No, 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 pero está bien, le digo, yo no, sé que pero hay pura ahorita estrella. ya estando en este rol, olvídate, sí, hay que llevar el conocimiento o hay que incentivar a nuestros equipos, a nuestros colegas, ¿sí? Claro que sí, Bueno, nuestros mira, colegas son lo máximo. sí, claro. Mira, la clase se está grabando porque muchos de ellos están trabajando y a veces están con su celular, ¿sí? Pero les he dicho, bueno, lo que puedan escuchar, pero la clase se graba y se les manda. Entonces, Bien. ahorita, pues, está, si quieren presentarse, por favor, está Yasmín, Isabel Rosales, Mayra León, Gustavo, Omar. Hola, A hola. ver, Yasmín. Ujú. Bien. Que tenían apagado su micrófono, está bien. Ahorita cuando tengan las preguntas que hacer, pues con toda confianza vamos a aprovechar aquí a nuestro Claro, profesor de hoy. claro que sí. ¿Sí? Bueno, Bueno, todavía nos pues faltan algunos comparto que se irán pantalla, integrando. Adelante, adelante. comparto pantalla. Ujú. ¿Sí se ve, maestra? Sí. Ahorita apenas va a abrir. Un momentito. Ujú. Ok, Ok, ahora sí. Perfecto. Ya nada más ok, falta ampliarlo. Es muy bien. excelente. Bueno, pues ¿puedo empezar, maestra? Perdón, ¿puedo empezar? Claro, ya puede empezar. Va a Ok, empezar ok, su muy bien. clase y estamos grabando. Ok, muy bien, muy buenas tardes a todos, colegas. Me da un gusto, gracias, maestra Lupita, por esta invitación. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes conocimiento. Y cuando uno comparte conocimiento, también aprende y aprende uno de las preguntas. Porque a veces, pues, sabemos profesores, pero habrá algunas preguntas que digas, ah, yo no contaba con esto. Y esto entonces nos obliga al profesorado a tener que terminar haciendo más investigación para poder disipar dudas. Pues en esta situación vamos a platicar sobre la prevención de infecciones del sitio quirúrgico, que es algo tan importante, la prevención del sitio quirúrgico asociado a implantes ortopédicos y en general todo lo que sea implante, porque también hay implantes mamarios para cirugía plástica, pero hoy nos vamos a enfocar al tema de ortopedia. Manejos de implantes ortopédicos tiene un objetivo. El objetivo es proporcionar la información sobre el manejo de implantes ortopédicos antes, durante y después del procedimiento quirúrgico, actividades que se desarrollan con diferentes departamentos que son aliados del área quirúrgica. Y uno de estos departamentos que es aliado del área quirúrgica y que es así debería de ser así, sí, nuestro amigo sí o sí, y que tenemos seguido ahí pleitos amistosos laborales, es el departamento de selle, ¿verdad? ¿Por qué se hace esto? ¿Qué interés hay de hacer esto? Pues la realización de esta plática pues surge de todas las necesidades de saber cómo manejar los implantes ortopédicos. A veces no sabemos y a veces llevamos llamadas de atención en el transoperatorio porque no sabemos cuándo sí, cuándo no podemos tocar un implante, ¿no? Hablamos, por ejemplo, en prótesis de rodilla, prótesis de cadera, que son implantes que no deben de tocarse, se deben de dar y mostrarse directamente en la caja. Se abre únicamente la caja y es el cirujano el que debe de tomarlos.
y técnicamente el mismo cirujano antes de aplicar el implante debiera de cambiarse el guante. Todo tiene una razón. Minimizar riesgos de infección es la primera y la segunda, no exponer al implante a ser maltratado, a que haya raya, a que se pueda rayar, porque esas son microfisuras que mientras el implante no esté bien colocado en donde vaya a ser puesto, mientras esté expuesto al medio ambiente, puede haber flora bacteriana que se pueda alojar en esas rayaduras. Por eso es que el implante no se debe de tocar por ningún motivo. Entonces, todos los implantes utilizados en un proceso quirúrgico y la enferma instrumentista proporciona durante el perioperatorio es la gran responsabilidad que ella tiene. La enfermera quirúrgica es quien brinda los cuidados completos durante un proceso de cirugía, convirtiéndose así, y siempre les digo, enfermería quirúrgica es como que Pepito Grillo, ¿verdad? Porque es la que se convierte así en la conciencia del equipo quirúrgico durante todo el acto. Por lo tanto, es importante que el estudio del qué hacer de enfermería en el ámbito perioperatorio, dentro del contexto social, político, cultural y legal, que determina la eficiencia y la efectividad de sus acciones y el impacto que desempeña en el área profesional, pues sea la más correcta y sea la más ortodoxa, sea la que tenga pues el mayor juicio, a veces hasta dicen la quirúrgica es que son muy exagerados. No hay exageración cuando se trata de minimizar riesgos de infección y mucho menos en la atención de un paciente. Vamos a ver con esta introducción qué es un implante. Un implante es un dispositivo que se instala en una cavidad mediante un acto quirúrgico. Este puede ser autólogo, sí, o puede ser artificial también y puede permanecer por periodos cortos o periodos largos o definitivos dentro de una persona con el objetivo de restablecer su calidad de vida, su integración y sus actividades cotidianas. ¿Cuándo puede ser autólogo? Cuando, por ejemplo, hablamos en ortopedia que existen los procedimientos artroscópicos con una ligamento cruzado, porque hay ligamentos anterior, posterior, que se han lastimado, resulta que se tienen que hacer ligamentos cruzados y estos pueden ser autólogos, quiere decir que el ligamento va a ser tomado del mismo paciente para implantarse en donde necesita el paciente la estabilidad para la articulación. Y estos son implantes que definitivamente se van a quedar por siempre, termina siendo de ellos. Pero bueno, también tenemos implantes de origen cadáver, que ya son procesados, que son ionizados y que de alguna forma podemos, aunque sean de cadáver y aunque sea de origen, digámoslo, natural, estos pues se consideran implantes no autólogos, son implantes, digamos, artificiales, aun cuando sean de cadáver. Pero tenemos los otros implantes como las prótesis de rodilla, como lo que tenemos ahí abajo, que son implantes que van a quedarse ahí por tiempos largos, por toda la vida en el paciente. ¿Por qué? Porque van a haber cortes óseos tanto de la meseta tibial como del cóndilo femoral que van a ser reemplazados por estas prótesis y que finalmente es un bienestar para el paciente en el sentido de que le va a permitir nuevamente reintegrarse a la vida cotidiana, volver a caminar, apoyado inicialmente con andaderas, con bastón, con muleta, con lo que el médico diga, ¿no? Y vamos a ir viendo cuándo es cuando un implante se debe o no se debe de quitar. Vamos a ir viendo, no me quiero adelantar tanto a las pláticas. Los implantes están fabricados de alguna forma para proteger la salud pública, brindar la calidad de vida a las personas que les permita continuar con su día a día, sin dolor, obviamente, sin dolor. Eh, Cuando alguien vive con dolor, no está viviendo. Nadie merece vivir con dolor. Ni dolor moral, ni dolor espiritual, ni dolor físico. En este caso hablamos de un dolor físico. Las personas que viven con dolor físico deben de ser atendidas sí o sí. ¿Por qué? Porque esto verdaderamente los integra entonces a su vida cotidiana. El dolor a veces, o no a veces, sino siempre, casi siempre impide
que las personas puedan realizar ciertas actividades a las que están acostumbradas. Entonces, los implantes finalmente ayudan junto con una rehabilitación. Y los implantes están regulados por la FDA. FDA es una institución extranjera, internacional, que nos regula precisamente, entre muchas cosas que regula, porque también regula la carne y regula cosas de que consume el género humano. En este caso, regula muchas de las cosas que nosotros a veces vemos en nuestros quirófanos, como son los implantes, y hablamos de implante desde un tornillo, una placa, todo lo que tenga que ponerse dentro de un paciente. Y en otras especialidades, los implantes que también se deben de poner dentro de un paciente, a lo mejor un intestino artificial, a lo mejor una arteria artificial, a lo mejor implantes mamarios en el caso de estética. Y todo esto lo regula la FDA. Y esto de forma internacional, ¿verdad? Pero y de forma nacional, pues también tenemos nuestras propias regulaciones, como lo es la COFEPRIS. Y yo les decía que uno de los departamentos que son aliados nuestros y que están sí o sí siempre presentes dentro del quirófano, y que luego no tenemos buena relación porque ella se molesta porque nos llevamos material de más, les tocamos a cada rato el timbre porque pedimos cosas, ¿verdad? Pues este departamento de selle es muy importante en todo el hospital, en el área quirúrgica, porque no solo proporciona la garantía de una limpieza eficiente y efectiva, sino también minimiza y detiene la contaminación ambiental potencial. Ajá. El departamento de selles de los grandes hospitales son encargados de hacer ejercicios correctos en cuanto a la limpieza del instrumental. Sobre todo ese instrumental que genera alguna duda de que verdaderamente pueda llegar limpio al hospital. Ustedes saben finalmente que hay casas proveedoras que llevan implantes a las unidades hospitalarias, pero que a veces el trato de estas casas no es el más correcto. Y aquí para muestra es un botón, no nada más no digo de qué hospital lo tomé, un hospital a donde yo laboré. Y y vean, digo, se alcanza a ver la casa de alguna forma, y por respeto también a la persona, pues yo le pongo esta carita ahí sonriente para no evidenciarlo, porque finalmente estas personas que debieran de tener una preparación, una capacitación de cómo debe de entregarse un instrumental en, en las áreas quirúrgicas, no les dan esa capacitación muchas empresas que manejan implantes ortopédicos. Es por eso que dice Sí. selle, es, perdón, ah, selle es la que finalmente minimiza y detiene la contaminación ambiental potencial. Entonces, veamos cómo es que nos dejan, pues prácticamente en la banqueta, las cajas, y así es como suben a la selle. Si selle no tiene la precaución debida de tener que lavar todo este instrumental y tener que desinfectar todo este instrumental y esterilizarlo correctamente, imagínense ustedes nada más la gravedad del asunto en cuanto a temas de infección postoperatorias por malos manejos. Entonces, desde aquí, desde aquí empieza la gran labor, porque selle es el departamento del que menos se habla. Muchas veces como quirúrgicos también nosotros nos quejamos porque decimos, es que siempre las palmas, las gratitudes se las lleva el médico y nosotros como enfermería quirúrgica nunca. Bueno, sí, pero también nosotros entramos en ese contexto, en el contexto de que nunca le damos verdaderamente el reconocimiento a nuestros compañeros. Y parte del éxito de una cirugía, de que no haya infecciones asociadas a lo que llamamos IAS, las infecciones asociadas al servicio sanitario, ¿verdad? A la atención sanitaria, son nuestros compañeros de selle. Obviamente nosotros también como quirúrgicos tenemos una gran participación en esto. Y ahorita vamos a ir viendo cómo nos vamos involucrando
poco a poco y es un hilar de mucho tejer para que se pueda hacer una una gran obra, un gran arte en la atención del paciente. Recordemos que la selle se divide en tres áreas y esto ya nada más así como que ya sé que ya lo sabemos. Tenemos el área negra, área blanca, área gris, o en su defecto también, ¿verdad? Europa nos pone área roja, que es lo mismo equivalente al área negra, ¿sí? El área, nos pone el área verde equivalente al área gris y el área azul, perdón, al revés. Y que en cada una de las áreas, la sella está dividida de tal forma que en cada una de las áreas va a tener un quehacer, un quehacer con el instrumental que va llegando de fuera, como un quehacer con el instrumental que pertenece al servicio hospitalario y que también tendrá que tener su propio tratamiento de lavado, de desinfección y esterilización. Es hasta aquí a donde se realiza todo este proceso de lavado en el área roja. Lavado, secado. Tenemos el área azul y en el área azul, una vez que ya se ha lavado todo ese instrumental, pasa todo el instrumental, ya obviamente seco. Y aquí es a donde empiezan a hacer el embalaje, a preparar los equipos, las charolas, las cajas, a envolver instrumental, obviamente previamente seco, obviamente previamente lubricado, que es un gran trabajal de selle. O sea, selle, así como el área quirúrgica, cuando entramos de una cirugía y vamos a otra, pues selle está trabajando al parejo de nosotros porque tiene que estar lavando y previendo que todo el instrumental y equipos estén óptimos para ser utilizados por las quirúrgicas. Y finalmente tenemos el área verde, que es a donde finalmente llega todo el material ya estéril. Los grandes hospitales hoy cuentan con autoclaves tan sofisticados que tienen una entrada como tienen una salida. La entrada la tienen obviamente por el área azul y la salida, una vez que está procesado en estéril el material, sale por el área verde para ser almacenado, ¿sí? Y sabemos también que dentro de los quirófanos como de la selle tenemos presiones reguladas, tenemos aires acondicionados regulados que no pueden exceder de ciertas temperaturas y que eso será tema de otro momento, que no pueden excederse de esas temperaturas para conservar al instrumental verdaderamente óptimo, seco y obviamente que no, el instrumental por ningún motivo y ninguna razón debe de estar condensado en el momento de ser abierto en el campo quirúrgico. Y muchas veces dicen, ay, es que es agüita estéril. No, no es agüita estéril. Un instrumental condensado se regresa a la selle sí o sí. No hay vuelta de hoja. Regla de oro para todas las quirúrgicas y todos los quirúrgicos, compañeros, amigos, colegas míos. Todo lo que no consideren estéril se considera contaminado. Todo aquello que a mí no me parece que sea correcto, yo lo regreso. Si alguien me insiste en tener que abrir un equipo y digamos, por ejemplo, los jefes de servicio y que digan, sí está estéril, se hará entonces la nota de vida en que el instrumental fue autorizado para abrirse por tal persona. Perdón, pero en estos tiempos en donde hoy tenemos demandas hasta porque pasó un mosquito y no nos vio bonito, tenemos que cuidar y tenemos que proteger sobre todo nuestro trabajo. Entonces, son de los procedimientos que tenemos que tener. Recuerden que las notas de enfermería o nos hunden o nos salvan. Por eso mismo es que tenemos que aplicar la ética quirúrgica y la ética quirúrgica es diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Y tenemos varios tipos de implantes ortopédicos que día a día nosotros vemos y que a veces no sabemos porque a veces nos cuesta un poquito de trabajo sí, entender la ortopedia. A mí me costó mucho trabajo entender un poquito la ortopedia y me fascina, me gusta, me encanta.
Tenemos implantes ortopédicos que durante la cirugía, ¿verdad? Deben de tener cuidados de transoperatorio. Se tiene que entender que para llevar a cabo un procedimiento en particular y en general, se deben de respetar las normas y conductas, ¿sí? Intrahospitalarias al pie de la letra. No podemos actuar porque yo creí, porque a mí me dijeron, porque tal vez pueda ser. Todo hospital debe de tener un manual de procedimientos de los actos o acciones que tiene la unidad hospitalaria. Y no todos los manuales de procedimientos se van a parecer de un hospital a otro, van a tener diferencias, pues cada manual de procedimientos se va a ejecutar de acuerdo a las necesidades de cada servicio sin salirse de los objetivos. Tenemos que considerar porque todo esto es parte del proceso de minimizar riesgos de infección. Tenemos que considerar las posiciones del paciente que tendrá que ser adecuado por el procedimiento y el padecimiento del paciente. Aquí les pongo un ejemplo. Un paciente con fractura supraintercondilia humeral, ¿sí? Compleja, que generalmente se interviene en una posición de cúbito prono, cuando existe un compromiso cardiopulmonar, será mejor entonces instalar a este paciente en decúbito lateral para no aumentar dicho compromiso. Es muy importante saber también no comprometer a los pacientes a acciones que les pueda llevar a ser mayormente perjudicados. Y yo cito en este momento a la maestra Florence Nightingale que decía, pareciera imposible tenerles que pedir al personal de médico o al personal de salud de un área médica no causarle mayor problema o mayor daño al paciente que el daño que ya el mismo paciente trae. Entonces siempre tenemos que estar bien atentos y estar este, bien seguros que las posiciones de los pacientes van a ser las adecuadas. Y para eso, cuando nos toca fungir como circulantes, tenemos que tener dentro de nuestra sala que todo el material, bastones, cremalleras, porta, este, ¿cómo se llama? Portavástagos, en fin, sujetadores de cadera, todo lo debemos de tener dentro de la sala para estar evitando salidas constantes de la sala de cirugía. Y todo esto tiene un porqué, compañeros y compañeras, porque el quirófano, cuando inicia una cirugía o cuando ya se está preparando para la cirugía y que ya están campos abiertos y que está el paciente que se está preparando, termina habiendo más gente que dices esto parece un mercado. Y esto es algo que se debe de regular y que tenemos que hacer entender a nuestros médicos y entenderlos nosotros mismos, que no puede haber en una sala mayor personal que el que no esté involucrado o vaya a estar involucrado en esa sala o en esa cirugía. El abrir constantemente las puertas de una sala quirúrgica, esto conlleva a que el flujo del aire sea removido. Una sala de cirugía con puertas cerradas, al tener sus aires ya acondicionados, que también son aires acondicionados especializados para el quirófano, no es como el aire acondicionado que ponemos en nuestra casa, no, no, no. Son aires acondicionados. Esto genera una presión positiva dentro de la sala. Esta presión positiva que se genera dentro de la sala lo que ocasiona es mantener todas esas partículas suspendidas de alguna forma. Cuando se abre la puerta, esas partículas hace círculo, hace aire, hace remolino, todo esto se mueve y todo esto es momento de aprovechar para poder caer en algún tipo de superficie. Imagínense, tenemos campos abiertos. Por eso es lo importante que una circulante y que un instrumentista se lleve el material necesario para las cirugías. Y a veces ella nos pregunta, ¿pero por qué te llevas de más? No es que te lleves de más por si acaso, no. Es que sí, mientras sea un transoperatorio, yo estoy expuesto a cualquier cosa. Y yo tengo que llevarme lo que está programada en mi cirugía
y evidenciar probabilidades. Ejemplo, voy a entrar a un enclavado centromedular, femoral o meral, donde quieran. Pero existe la probabilidad de que si ejercen una mayor presión a ese paciente, se pueda estallar el hueso, sí. Que tenga una mayor fractura, sí. Y entonces yo empiezo a evidenciar que no solamente me voy a llevar mi equipo de enclavado centromedular, sino también un equipo de cerclaje, porque si se llega a estallar o se llega a romper de más el hueso, voy a necesitar un alambre de ASIF. Sí, yo sé que es material que sale y que se tiene que reprocesar al regreso, pero finalmente el tema es no salir innecesariamente por cosas y siempre tener un panorama amplio de las necesidades que puedan haber. Otra cosa también muy importante es saber y conocer a nuestros médicos, tener rutinas de los médicos de lo que a ellos les gusta, de lo que a ellos como preferencia médica les gusta tener dentro de su sala para la atención de sus pacientes. Y mientras tengamos todo esto en orden, vamos a evitar salidas innecesarias de la sala de cirugía y por tanto vamos a evitar flujos de aire, corrientes cruzadas, que nos muevan toda esta presión positiva y nos haga finalmente la probabilidad que cuando estamos ya en el transoperatorio, pues estas partículas puedan caer en qué? En en nuestra cavidad. Es por eso que hoy, por ejemplo, es muy importante saber y entender, y sobre todo para cirugías de alta especialidad como ortopedia, el manejo de ropa desechable. Perdón, no es comercial, no quiero hablar de NextMed, pero en general ropa desechable. Es muy importante, sobre todo en ortopedia, porque es una tela no tejida, es una tela que finalmente no causa algo que sí causa la ropa de algodón, algo que se llama coloquialmente pelusa, son partículas, que cuando nosotros ocupamos ropa de tela, esas partículas, esa pelusa vuela, está en el ambiente, vuela y puede caer en las cavidades abiertas de la cirugía. Ujú. O en su defecto, pelusa que puede incluso arrastrarse por medio de los instrumentales que se están proporcionando para el acto quirúrgico. Y con esto minimizamos por mucho riesgos de infección. Otro tema es, como quirúrgicos, saber cuál es nuestra posición y hacer lo correcto. Tener eso que les decía hace un rato, ética quirúrgica, identificar lo correcto de lo incorrecto. Independientemente de que aquí yo les pongo dos escenarios con ropa de tela, que ya de entrada para ortopedia pues ya vemos que estamos mal. Aquí tenemos una situación en donde está parada la compañera quirúrgica de la diapositiva del lado izquierdo. Está dentro de un entorno que aunque sea una sala de cirugía, ahí a donde está es un área negra. La espalda de su mesa de riñón, entiéndase que solamente va a funcionar para qué, para cuando se abre el campo, abrir desde ese entorno todo lo necesario para nuestras cirugías. Y que una vez que se encuentran lavados, se encuentran enguantados, su posición no es en donde está la compañera, la posición es frente a la mesa de cirugía. Esa área se considera negra, ¿por qué? Porque pasa medio mundo, pasa el anestesiólogo, pasa el cirujano, no, el cirujano no, perdón, pasa el circulante, pasa el técnico, pasa la jefe, pasa quien quiera y rozan ese campo. Y esa bata que tiene la compañera ya está contaminada. No me voy a poner a investigar cuántos microorganismos, esporas o qué sé yo pueda tener. Entonces, menores movimientos en nuestro campo quirúrgico, sobre todo en cirugías ortopédicas, es lo más conveniente para minimizar riesgos de infección. Y si a esto sumamos equipos desechables, todavía tanto mejor. Otra situación que aquí tenemos es el cabello. El cabello debe de estar cubierto sí o sí al 100%. Como instrumentistas,
Me dirán, oye, pero los cirujanos nada más ocupan un gorrito. Sí, lo sabemos. Nosotros hagamos lo propio. Nuestra responsabilidad es que la cirugía salga bien. Nuestra responsabilidad es irnos a dormir a la casita tranquilamente de que lo que hicimos fue lo correcto. El uso del cubrebocas es nariz y boca, no nada más la boca. Y aquí la señorita se toma muy a pecho que es cubrebocas y solamente cubre su boquita. Siempre en una cirugía o siempre que se encuentren en salas de cirugía, tengan o no paciente, el cubrebocas debe de cubrir nariz y boca. Y no se les está preguntando, es un sí o sí. El control del flujo de gente que yo les decía hace rato. Aquí tenemos al cirujano, al ayudante, al técnico, a la circulante, al instrumentista, al anestesiólogo, al que se le ocurrió ir a visitarlo porque vieron que estaba ahí el doctor fulano y todo el mundo entra ahí. Es una cirugía de ortopedia, están haciendo un ligamento cruzado y todo el mundo está ahí. Sobresaturada esa sala. Esto propicia riesgos de infección. No se sientan minimizados. Yo siempre les he dicho a mis alumnos que siempre que ustedes tengan que hablar o que ellos tengan que hablar con personal que entra de apoyo, como los proveedores, siempre preguntar de forma cordial, porque también en el pedir está el dar. Preguntar, ¿tú vas a participar? ¿Tú te vas a lavar? Sí, ok, que se quede. Que no, que vengo de acompañante, por favor, permíteme afuera, por favor. El por favor y gracias te abre muchas puertas. El éxito de la enfermería, compañeros, consiste en la humildad y el cero soberbia que podamos tener. Porque los proveedores son parte de ese equipo quirúrgico en el que vamos a participar nosotros. Siempre que ustedes traten bien a un proveedor, ustedes van a tener todo de los proveedores y lo van a entender y les van a ayudar. Lo más conveniente cuando vamos a trabajar es que el entorno quirúrgico sea lo más positivo y lo menos tóxico. Que el estrés que exista sea el estrés propio de una cirugía, no un estrés aumentado. Y entonces, al poder retirar las personas que no se tienen que o no tienen involucración dentro de una cirugía y se les pide de favor que se retiran. Esto nos va a minimizar riesgos de infección. Requisitos que debe de tener un implante ortopédico. Un implante ortopédico debe de ser biocompatible. ¿A qué me refiero que tenga una biocompatibilidad? Muchas veces los cirujanos, a veces cuando están operando, hay proveedores que llevan instrumental de placas de acero grado médico y placas de titanio. Nunca permitan cuando exista el tema de que un médico pueda o quiera hacer una combinación de un tornillo con la placa y que diga, ay, total, no pasa nada, es un tornillito con la placa metálica de acero y el tornillo de titanio, no lo permitan. Porque hace una reacción química, hace una reacción de metales aquí, ajá, que esto le va a llevar a un rechazo del implante al paciente. De entrada, el implante ya es un cuerpo extraño dentro del paciente. Y si a de esto le sumamos y maximizamos que el cuerpo extraño no le damos o no lo usamos con la biocompatibilidad que se necesita para que el proceso de consolidación ósea sea lo más favorable, vamos a perjudicar a, al paciente. Nunca se permita que haya combinaciones titanio con titanio y acero con acero, así como la canción dice que los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, así. El instrumental debe tener una resistencia a la corrosión al medio biológico. Vean, acá tenemos una placa de garra que se usaba anteriormente, que era angulada para prótesis de cadera.
y que al final, pues de muy mala calidad, pues se oxida. Cuando vemos material o implantes que muestren un mínimo de oxidación, por ese mínimo de oxidación no se debe de usar, se debe de reportar y se debe de cambiar y se debe traer lo adecuado. No ocupar en el departamento de selle eh, detergentes que no son para instrumental. Desgraciadamente hace no mucho, y no voy a decir, acabo de ver una selle que todavía se maneja lavando su instrumental con jabón Roma. Qué pena, pero esto no es un detergente ideal para esto. Tenemos detergentes enzimáticos y como la marca que presento hay muchísimas de detergentes enzimáticos. Diferenciar lo correcto de lo incorrecto, la ética quirúrgica. No haga a otro lo que no quiera que a usted le pueda pasar. Son principios que nosotros como enfermería debemos de entender, acatar y ejecutar. Porque les tengo una noticia, por si nadie les ha dicho, que ahorita pues ustedes son enfermeras, son enfermeros, pero un día van a ser pacientes. ¿Cómo quieren ser tratados? ¿Cómo quieren ustedes en un futuro poder reclamar algo a una mala atención cuando como profesionales fueron malos atendiendo o haciendo las cosas incorrectas? Los implantes deben de tener propiedades mecánicas y físicas compatibles con la función del cuerpo humano. Hoy ya tenemos placas anatomizadas, como las placas de claviculares que ven en su extremo lateral derecho, que están ahí solitas. Tenemos las placas que no son anatómicas, pero que se les puede dar una formación o una alineación anatómica, como las placas tercio de caña, como las de reconstrucción que tenemos aquí. Y esto se hace en base con instrumental que viene en los equipos, por ejemplo, de pequeños fragmentos. No es lo mismo poner una placa anatomizada que darle la angulación o la forma con triscadores a una placa para ser implantada en una clavícula. Ahora, algo que yo quiero comentar aquí, los implantes, ya lo había dicho al inicio y nuevamente se los comento. Los implantes, los únicos implantes que pueden tocar, pero que asegurándose que tengan sus guantes limpios, que no tengan tejido en sus guantes, es la tornillería. ¿Cuál tornillería? La de pequeños fragmentos, la de grandes fragmentos. 3.5, 4.0, 4.5, 6.5. Las placas, lo menos que lo puedan tocar. Y las prótesis, ya se los dije, no se tocan. Se presentan en su mismo envase, abierto obviamente, para que el cirujano lo pueda tomar, pero se presentan en su mismo envase. ¿Para qué? Para evitar micro rayaduras, que a veces dicen, no, no está rayada, no, sí está rayada. Los implantes, como las placas que suelen venir sueltas en los cajones o en las cajas de instrumental para la aplicación de estos implantes, deben de venir cubiertas. Preferentemente no deben de tocarse o de friccionarse unos con otros para evitar este tipo de rayaduras. Eso debería de ser lo que tiene que ser. Yo sé que hemos visto muchas malas prácticas, pero por eso se están preparando, para hacer la diferencia. De entrada les digo, nadie los va a escuchar, los van a tirar de locos. ¿Para qué insistir? Hay que ser perseverantes. Las placas también tienen que tener una resistencia a la fatiga. ¿A la fatiga de quién? ¿Del paciente? No. No porque el paciente se fatigue, la placa el implante se va a romper. Cuando hablamos de fatiga, hablamos de la presión que se ejerce sobre la placa. Ejemplo, aquí les pongo unas manos con material de osteosíntesis y que finalmente, cuando el paciente empieza a hacer actividades a temprano momento dentro de su convalecencia y recuperación,
Y al empezar a hacer cosas que lo puedan llevar a ejecutar mayor presión o mayor fuerza, a eso se le llama resistencia a la fatiga, que la placa o que el tornillo no se vaya a salir o no se vaya a romper. Una placa, un tornillo que se sale, que se rompe, pues no son placas, no son tornillos de buena calidad. Y obviamente las placas y los tornillos deben de lograr realizar una óseo-integración. Es decir, que logren esa situación de, de compatibilidad, sí, de reducir fracturas, sí, también, y de hacer una correcta consolidación ósea. Hay acciones que a veces vemos en el quirófano que nuestros queridos médicos a veces realizan. Hace rato hablábamos de la biocompatibilidad con los tornillos y las placas, no mezclar placa de acero grado médico con placas de titanio, porque esto nos lleva a hacer una reacción, a tener una situación de ingreso nuevamente del paciente a quirófano, retiro de material de osteosíntesis por una mala decisión. Y esas decisiones sí las toman los cirujanos, no las toman ustedes. Pero esto conlleva a mayor gasto del paciente. Cuando yo hablaba de esto también, muchas veces dices, a ver, estamos trabajando con acero grado médico. Y resulta ser que el médico quiere un tornillo 16, pero ya se echó todos los tornillos 16 y ya nada más tengo 18. Para el cirujano es bien fácil decir, tráete una bailarina y ahorita le cortamos una, le volamos 2, 3 roscas. Eso no se puede hacer. Doctor, pero es que la placa que usted me está pidiendo de tercio de caña de 5 orificios, no tengo más que de 6. Ah, no te preocupes, tráete una pinza, ahorita una picochulo, ahorita algo, ahorita la cortamos, como lo que estamos viendo ahí. Y cortan las placas. Esto no se debe de hacer, no se debe de permitir. El médico es el que lo va a decir, pero ustedes no lo deben de permitir y si esto sucede se tiene que reportar sí o sí de forma inmediata. No se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el material de osteosíntesis pierde tensión, pierde cuerpo y forma original, no garantiza la misma funcionalidad para la consolidación ósea y obviamente lastima la elasticidad. Aunque es metal, tiene una elasticidad. Por eso es que las placas que no son anatomizadas, que se les tiene que dar una forma con los triscadores, tienen una cierta elasticidad para poder ser manipuladas. Si ustedes permiten esto por quedar bien con el cirujano, permítanme decirles, compañeros, que están contribuyendo a dos cosas. Una, a no ser profesionales y otra, a no ejecutar las cosas en el deber ser. Y como consecuencia, riesgo de infección, sí, porque están mellando, están lastimando material de osteosíntesis y además de que lo están lastimando, esto puede ocasionar, como quedan bordes, digámoslo así, rústicos, que ya no es algo que se pueda limar, que se puede esmerilar para que no lastime el tejido, pues va a lastimar y seguramente este paciente va a regresar. Entonces, son de las acciones que debemos hacer. Y acuérdense, cuando estas cosas se suscitan, por favor, todo se documenta en su hoja de enfermería. ¿Por qué pierden la elasticidad? ¿Por qué pierden este, esa forma nuestros implantes cuando son manipulados indebidamente, cuando son mutilados indebidamente? Porque nuestros implantes cumplen o deben de cumplir estos pasos que se llaman pasos que se llaman compromiso con el paciente en una situación eh, biocompatible para el bienestar. Tenemos, por una parte, que el implante
tiene que realizar una compresión. Una compresión en donde sobre el área ósea fatigada, que es la carga que produce el cirujano entre el fragmento óseo mediante la utilización de uno o de más implantes. La compresión para la reducción de una fractura. El implante debe de brindar protección. Es el uso del implante agregado a una osteosíntesis insuficiente que actúa de manera distinta. ¿Sí? Porque finalmente nos va a dar una protección, pero este principio son principios biomecánicos del uso de implantes agregados a una osteosíntesis insuficiente que actúa de manera indistinta. ¿Por qué? ¿Por qué va a actuar de manera indistinta? Porque algunos implantes nos van a dar protección, otros nos van a dar tirante, ahorita vamos a ver lo que es tirante, otros nos van a dar causal de férula interna, y todos los implantes van a cumplir un mínimo de 3 principios biomecánicos de lo que le estoy mostrando aquí. El otro es tirante, es un implante tensado en la superficie convexa de un hueso con fractura transversa. Ejemplo, el alambre ASIF cuando existe fractura de rodilla, cuando existe fractura de olecrano, que ocupan el alambre ASIF o cuando hay estallamiento visceral, que ocupan el alambre ASIF para hacer una reparación y en ese momento están ocupando un principio biomecánico llamado tirante. Los implantes sirven como sostén. Claro, al tener un hueso roto, el implante me va a sostener y funciona como sustituto temporal del soporte óseo. Y algunos son definitivos, claro, algunos son definitivos. Y férula interna, un implante que alinea la estabilidad y guía en los fragmentos óseos a que conecten entre sí de manera dinámica y hacia la consolidación ósea. Ejemplo, cuando férula interna, hablamos de los clavos centromedulares. Esas cirugías de enclavado centromedular, como un UFN, un UTN o un clavo universal, ya no existen. Ahora de tanta variedad que ya tenemos de clavos, tenemos los TINS, en fin. Eso que va por dentro de la luz ósea se llama férula interna. Y ahí ya se cumple un principio biomecánico. Y va a sostener. Ahí se cumple otro principio biomecánico. El clavo no va a comprimir, lo que va a comprimir van a ser los pernos con los que se fije en el clavo. Pero también va a cumplir otro principio biomecánico de protección. Tirante no va a hacer esa función biomecánica. ¿Por qué? Porque no es un alambre. El alambre solamente causa el principio de biomecánico de protección y compresión. Y así cada uno de nosotros vamos a ir viendo, ¿y este implante qué principio biomecánico ocupa? ¿Compresión o protección o tirante? Ejemplo, una prótesis de cadera, ¿verdad? Lo podemos considerar un tipo de férula interna que nos va a sostener aquí, pues al cuerpo completo, no va a comprimir, pero va a proteger y tampoco es tirante porque tampoco va a tirar para ningún lado. Y así podemos hablar de todos los implantes en cuanto al cumplimiento de sus principios biomecánicos. No, no se aplican todos. Cada implante tiene su forma de aplicarse el principio biomecánico. Por eso es que no podemos permitir que los implantes sean mutilados o se lleven fuera de su originalidad. ¿Qué es importante saber? El sistema de osteosíntesis, y la osteosíntesis entiéndese como la reparación de los huesos, la plastía de un hueso, ¿verdad? Es un producto de un solo uso. Tampoco vale que les digan a los médicos cuando ya
consolidó una fractura y que el médico les dice, ¿sabes qué? Guárdame estos tornillitos, guárdame esta plaquita, me los voy a llevar para los niños pobres del IMSS, ahora del IMSS Popular, ¿o cómo? IMSS Bienestar, porque no tenemos nada. No, eso no se hace. Todo implante que sea retirado es un implante que se debe de desechar. Son de un solo uso, porque propiciamos a que haya riesgos de infección, porque estuvo por mucho tiempo en un paciente que cumplió el implante su función, que al final de cumplir su función, pues ese implante se tuvo que retirar porque pues ya estaba haciendo reacción, ya no había razón de ser que estuviera ahí el implante, y entonces ya perdió elasticidad, ya perdió fuerza, los tornillos ya ocuparon el filo que tenían que ocupar, la cuerda ya no es la misma de cuando es una cuerda nueva de tornillo, y entonces aparte, los tornillos, las placas van melladas, y al no tener una buena esterilización o por muy buena esterilización que tengan, se corre el riesgo por esas microfracturas, la carga microbiana que pueda tener y que no tan fácilmente sale aún en la esterilización que elimina esporas y elimina todo, no es tan fácil eliminar de esas fisuras. No lo hagan, porque esto es otra parte en que podemos apoyar, ayudar a nadie. No le vamos a hacer bien a nadie. Ese material tan solo pudiera servir para hacer talleres de enfermería para saber lo que es una osteosíntesis. Una vez utilizado, no debo volver a utilizarlo bajo ningún motivo. Aun cuando el implante se encuentre aparentemente intacto, las tensiones a que se ha sido sometido anteriormente pueden haber ocasionado irregularidades en el implante y esto lleva a que se corte la vida útil de ese implante. En el tratamiento postoperatorio, el médico debe de informar al paciente sobre los límites de carga del implante. Él es el único que debe de informar a su paciente qué sí y qué no debe de hacer. Informar al paciente sobre la forma en la que debe de aumentar la carga ejercida de forma gradual, no de impacto, no de lleno. Si no lo hace, puede producir desalineaciones de los implantes quirúrgicos, así como un retraso de la consolidación ósea. El implante puede fallar también por infecciones, por tromboflebitis o hematomas en la zona de la herida quirúrgica cuando no se verificó y no se realizó una correcta y buena hemostasia. El médico tratante, en este caso cirujano, es el responsable de tomar las decisiones definitivas sobre el momento en el que debe retirarse el implante. Una vez finalizado por completo el proceso de consolidación, esto se refiere sobre todo a pacientes jóvenes y activos y o cuando existe el riesgo de infecciones secundarias, alérgicas, rupturas de materiales por fatiga, fallo de implantes o trastornos. Entonces, el médico tratante cirujano es el responsable de tomar la decisión definitiva sobre el momento en que se debe de retirar un implante. Se puede retirar el implante a la consolidación ósea y que existen molestias del implante en el paciente, se retira. Se retira el implante cuando existe una reacción del implante en el paciente, se retira. ¿Sí? O simple y sencillamente no tiene ninguna molestia el paciente, pero finalmente no tiene esa comodidad porque a lo mejor es un paciente que viaja mucho al extranjero y a cada rato la alarma le está sonando cuando pasa por debajo y al pobre paciente ya lo desnudan, hay que quitarle el implante. El médico sabrá cuándo le va a quitar el implante o si se debe o no se tiene que tirar. Y al concluir la cirugía, el proceso nuevamente es en círculo. El instrumental se entrega al departamento de selle. Se debe de verificar que el instrumental llegue al departamento de selle por el área roja completo. Se debe de contabilizar. Se debe nuevamente de lavar, desinfectar. Se debe nuevamente de embalar, hacer los embalajes. Instrumental que se recibe para procedimiento de selle está contaminados con sangre, fluidos corporales, el tejido de microorganismos desconocidos que pueden ser patógenos. Por eso se tiene que volver nuevamente todo a lavar,
otra vez el proceso, se hace el embalaje, se hace la esterilización y se guarda nuevamente en el área azul para cuando vuelva a ser requerido. Y recuerden, mis queridos compañeros, compañeras, colegas, cuidar de uno es amor, pero cuidar de cientos se llama enfermería. Así es que cuidemos por lo que hemos estudiado y cuidémonos a nosotros y por favor, ayúdenme a quitar la etiqueta de que el peor enemigo de la enfermera es la misma enfermera. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ernesto. Muy bien. Fíjate que hay muchos errores que se cometen en base a lo que fuiste comentando. Sí. No sé, a ver, del grupo, ¿qué preguntas tenemos para él? Eso es importantísimo, qué bueno que tocaste el punto del número de personal que debe de estar en el interior. Ahora, manejar filtros de alta eficiencia en los quirófanos, creo que difícilmente, o no sé cómo lo estén manejando en algunos hospitales públicos. ¿Sí? Tal vez tú que te relacionas más con particulares lo encuentren así, pero en los No, públicos no también he sé. trabajado públicos y tristemente, pues en los públicos, cuando no funciona el aire acondicionado, porque sí tiene que tener el quirófano un aire acondicionado que nos dé esa estabilidad de humedad o que nos dé esa estabilidad de no entrar en un exceso de calor. Hay hospitales, porque el calor hace, en exceso, hace hongo, tenemos moho en las paredes porque las habitaciones son muy calientes y esto favorece a una infección. O quirófanos por debajo de los 20 grados, que es lo que estamos hablando en un área quirúrgica, en un quirófano que debe tener unos 20 grados, por debajo de esos 20 grados, que ya hablamos de un quirófano frío y hay médicos que quieren el quirófano como si fuera el Nevado de Toluca o no sé, esto también favorece que haya infecciones en el transoperatorio. Y esas son las partes que también necesitamos mucha educación de nuestros médicos, que por favor hagan las cosas. Yo lo digo siempre, los que estamos bien formados y hacemos las cosas, cuando menos del 90% bien, es enfermería, siempre. Y siempre lo voy a aplaudir y siempre me voy a parar y siempre me voy a quitar la cofia y que pase la enfermera bien hecha por mi cofia. No importa. Y también aquí la profilaxis antibiótica a veces nos ha fallado. He visto que si la cirugía va a entrar a las 8 de la mañana, el turno nocturno le puso la profilaxis. Tú sabes que ahí la profilaxis es máximo una hora. Es correcto. Entonces, debe ser 30 minutos prácticamente. Pero ponerla con tanto tiempo, lo único que hacemos es también resistencia a los antibióticos. Resistencia bacteriana, Y es ahí, correcto. y ahí somos nosotras las que tenemos que tener mucho cuidado en estar pendiente de eso. Y algo importante, que manejaste la turbulencia. A veces andamos corriendo también dentro del quirófano. Dentro del quirófano los movimientos deben de ser lentos, suaves, puertas cerradas. Todo lo que explicó Ernesto es de gran verdad. Y bueno, tenemos que estar muy conscientes y ser ejemplos a seguir en este sentido. Aquí veía que nos escribía una compañera. Pueden decirlo directamente, ¿eh? Eh, pueden tranquilamente eh, comentarlo, ¿m? Porque sus preguntas pueden activar su micrófono y comentar. ¿M? Comenten sus preguntas, porque aquí decían sí, no, en algunos quirófanos no se está usando el. Me dice aquí AJ, no sé quién sea J, dice, ¿cuál sería la forma correcta de desechar los distintos tipos de implantes? La forma correcta, primero hay que verificar qué protocolo tiene tu hospital. Yo te voy a hablar de un protocolo de un hospital. Todos los implantes retirados se regresan al departamento de selle no para ser procesados, sí para ser lavados, sí, pero para ser desechados, obviamente tienen un formato de desecho y estos implantes pues simplemente se van y hay casas especializadas en donde recogen este tipo de implantes
para hacer que, no sé, seguramente reciclan en algo o funden el metal en algo, no lo sé. Pero la forma correcta del desecho de implantes es no los tiren en los botes rojos, no los tiren porque no son punzocortantes. La norma 087 es bien exacta en decir solo punzocortantes, ¿sí? Si no, entonces vamos a llevar a esos botes de punzocortantes a tirarlos ahí. Entonces hay que ver cuál es el protocolo de su hospital. ¿Qué dice su hospital? ¿Cómo debo de desecharlo? Pero tampoco va a la basura municipal o a la basura limpia, como en algunos lugares les llaman, ¿sí? Dice alguien, también me dice, en mi unidad no lavan las cajas de instrumental de pequeños y grandes fragmentos. Tache, tache. Y no es que quieran, es que se debe de hacer. Se deben de lavar las cajas de los fragmentos, de las prótesis de cadera, de todo se tiene que lavar. Todo lo que entra al quirófano y todo lo que sale del quirófano a la selle se tiene que volver a procesar. Así venga en su doble envoltura y así que digan, porque hay hospitales que dicen, pásalo por la ventana blanca si no lo ocupas. No, 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 no. Eso se abre y se vuelve nuevamente a procesar. Perdón. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta, cayó una gotita sobre la bolsa mixta y en el lado del papel, no cayó en el plástico, nadie se dio cuenta y en el tiempo que estuvo ahí del quirófano, pues ahí se secó, pero esa gota ya penetró. Todo se debe de desechar. Dice, el aire de la sala no tiene filtros de nada. No lo prendan. Y tienen que ver entonces con sus jefes o tienen que ver con el departamento de mantenimiento o alguien tiene que ver porque definitivamente la sala de cirugía sí debe de tener sus aires acondicionados con triple filtración. Es un mecanismo especializado que se ocupa para las salas de cirugía. Y sí, yo sé que los médicos les piden aire, ¿no? Pero entonces, pues si van a poner el aire, digo, también es contraproducente decir, háganlo antes de que metan sus cosas, porque antes de que metan sus cosas, no ha entrado tampoco el paciente, la sala va a estar fría, el paciente no lleva prácticamente ropa, lo exponemos a una hipotermia, lo exponemos también a que se enferme, y como les decía yo, Florida Nightingale nos pide, por favor, no hagan mayor daño al paciente del mismo daño que el paciente ya trae. Entonces, por favor, ahí es a donde enfermería debemos de tomar liderazgo y decir, a ver jefe, ¿con quién se habla? Esto es necesario. ¿Por qué? Porque usted y yo, jefa, estamos aquí, nos hemos educado para tener un paciente. Imagínense que el paciente sea su mamá, su papá siempre ha dicho, imagínense que cuando tengan a un paciente, atienden al más querido de su familia. Y les pongo de ejemplo, nunca vayan a atender al paciente como si fuera su suegra, porque así la van a dejar morir, ¿no? Entonces, bueno, yo mi suegra, yo la quiero mucho y es una muy linda persona, pero por favor, aquí es donde tenemos que tomar liderazgo. ¿Alguien más, aparte de AJ, que me escribió, alguien algún comentario, algo que quieran externar? Abran sus micrófonos, escuchamos. Ahí Cristian hace énfasis, Cristian Domínguez, en que sí debemos tener conocimiento de las normas, ¿sí? Todas las normas, sobre todo relacionadas con el ambiente quirúrgico, hay muchas normas. Estuvimos revisando normas, son más de 36 normas, pero de ahí una gran parte de ellas sí las debemos de conocer y nos los marca la NOM 0019. La A NOM 019. 0019 dice muy claramente, debes de conocer, si no todas, sí las que se relacionan con el campo donde tú te encuentras, ¿sí? Entonces, ahí cuáles sí tendrían que conocer, va desde la anestesia, va desde la infraestructura, va la desde PCI, son una serie de, repásenlas, vean, revisen la NOM 019 y ahí están las 36 normas y ustedes cuáles se tienen que aprender, no todas, las que competen a su área de especialidad, en este caso de los ambientes quirúrgicos. Así es. ¿Algo más que quieras comentar, Cristian? Pueden hacerlo directamente, ¿eh? No nada más en el chat. Pueden accionar El micrófono. activar su micrófono para que entre el comentario. Ujú.
Y más, algo muy grave que yo supe vi, la reutilización, ¿sí? Es que un implante retirado no debe de volver a utilizarse. Sin embargo, hay, con falta de ética, algunas personas que se la llevan para instalarlos en otros pacientes de manera particular e independiente. Eso no es correcto, ya mencionaste la fatiga que tiene, ya no es la misma resistencia. Y aparte de eso, ya está posiblemente con abrasiones o con Fisuras. eh, fisuras, así es. Y esto implica que puede tener gérmenes, que pueden depositarse ahí gérmenes, pequeñas tabicaciones o huequitos. Tere, ¿algún comentario, Tere? Y maestra, también adicional, digo, me sumo a estos comentarios, no nada más el implante, sino también las brocas ya no deben de ser utilizadas nuevamente con los pacientes, una porque pierden el filo, porque van perdiendo la configuración propia de la broca, y la otra pues con el tema de las IAS. Así es, así es. Entonces, Es correcto. efectivamente, no, ni tornillos, nada de tornillería, debe de Y volverse a nada que toque utilizar. hueso. Ujú. Nada que toque hueso. Se debe volver a hacer. Ahora, Sí. sí cabe señalar, ¿verdad? Que la infección de hueso, una IAS, como lo acabas de mencionar, Tere, se puede presentar en tejido a las 72 horas a un mes, ¿sí? Pero una de hueso no se presenta inmediatamente. La de hueso se puede presentar a los 9 meses, al año o posteriormente. Y ahí es ya una osteomielitis que a veces es difícil que nuestros pacientes, ya un hueso infectado, olvídense, es grave. Ujú. Así es, maestra. Otra, bueno, yo como experiencia, no nada más las brocas en el tema de los proveedores han llegado con sierras, sierras que ya han utilizado en varias ocasiones y quieren intentar volverlas a meter en sus equipos y no tampoco eso es correcto, puesto que también nos pone en riesgo. Eso y el tema de el lavado y la desinfección de todo el material que llega de proveedores, sobre todo cuando llega con implantes. Es importante que en el DPE nosotros tomemos en cuenta, y bueno, como lo decía Ernesto, las políticas de cada hospital, eh, tengan bien sustentado que cuando llega material de proveedor, sí o sí se tiene que lavar, se tiene que procesar desde el momento de la desinfección hasta el momento de la esterilización, hasta el momento de la entrega y hasta el punto de uso. El DPE debe de hacerse responsable de ello para asegurar así la esterilidad terminal. Es importante que el DPE siempre tenga esa política con todos los proveedores, no nada más con el tema de ortopedia, sino con todos los proveedores. Llega proveedor también de endoscopía, llega proveedor también para senos paranasales. Entonces es importante que se hagan esas políticas en el DPE para toda la recepción de material instrumental e implante para proveedores. Considero que aquí también es muy importante la voz de enfermería, porque cuando están licitando de proveedores, todas esas especificaciones deben de estar claras. No es posible que lleguen con el instrumental. Se supone que debe de llevar en las óptimas condiciones, hasta en cajas especiales donde no se van ni a contaminar ni a... Pues se supone que ya deben de estar casi listas para su uso. Pues ya ve, Sin maestra, que no, embargo, porque les mostré una imagen en donde cómo llegaba el no. proveedor con sus cajas y al eh, piso. pero a eso voy, que también cuando se está licitando, o esos directores o esos personas que contratan esos servicios, en ese contrato de servicio, que no es sencillo, que no es barato, ¿sí? Deben de estar todas las especificaciones. Es más, estas empresas deberían de contratar a enfermeras quirúrgicas porque están contratando personas que no tienen ni idea de lo que es asepsia, ni idea. Si ustedes entrevistan a estos técnicos que llegan ahí,
no tienen nada que ver con área médica muchas veces. A veces, pues no entiendo en qué están fallando los hospitales al no recibir, al no revisar esas licitaciones. Hay un área de calidad. No sé si el área de calidad no se involucre ahí. ¿Qué me podrías decir de eso, Cristian? Si estás por ahí. Calidad no tiene que ver con licitaciones. Debería de involucrarse. Que están laborando. Freddy, ¿qué sabes de esto? Bueno, pues sería una muy buena propuesta que también calidad entrara en el campo de la licitación, Yo creo porque que sí, maestra. Yo creo que sí participan. Aquí el tema es que cuando ya ganan una licitación, ya no hay quien les supervise lo que debe de ser. Y es muy importante este tema de la supervisión, ¿no? Eh, Ahora ya han contratado un poquito más de enfermería quirúrgica y bueno, no es cierto. He encontrado personal de enfermería que no precisamente es quirúrgica y que, bueno, pues les falta esa preparación de la quirúrgica y también cometen varios errores, un poquito menos, se saben un poquito más conducir en quirófano que lo que se estaba manejando al inicio, pero sí es bien importante esto. En el Colegio Mexicano de Ortopedia, al menos enfermería, hemos tratado desde mi bienio y Nawampi lo ha solicitado, de que se den pláticas, se dé preparación, pues a esas personas, digo, no se trata de quitarles el trabajo, pero bueno, ya se metieron en esto, pues que haya foros para ellos, que se les pueda dar una capacitación, se puedan dar talleres para que ellos sepan cómo manejarse. Digo, finalmente ellos ya saben manejar la técnica del producto que llevan. Ok, perfecto. Pero no saben conducirse en el quirófano. No saben que dentro de la misma sala de cirugía también hay un área negra, una gris y una blanca. No nada más es el transfer que tenemos, que también dentro de, y que por aquí puedo pasar y por acá no puedo pasar, ¿no? Es como muchos médicos, vuelvo a lo mismo, y no es que yo tenga algo en contra de los médicos, pero que también deben tener preparación. Ejemplo, la bata de estéril desechable, si la han visto que tiene una tarjeta que se llama de transferencia adelante y que queda de alguna manera, cuando te cierra la circulante atrás, queda de alguna manera semiabierta, ¿no? Y muchos médicos te piden que desde el inicio tú cierres tu bata y no, la bata no se debe de cerrar desde el inicio. La bata, cuando ya se cierra el circuito quirúrgico, en ese momento la instrumentista debe de cerrarse para que el circuito quede lo más aséptico posible, por si la instrumentista en algún momento dado tenga que apoyar al médico, no sé, jalar algo que tenemos a veces que darle un poquito la espalda a nuestra mesa de riñón, no haya contaminación. Como yo les digo, me cierro la bata desde un principio y ¿qué pasa? Pasa el técnico, pasa quien sea. ¿Sí? O pasa mi compañera que ya me viene con el chisme de que ya me llegó mi producto de Avon que yo solicité y me está tocando por atrás, ¿no? Entonces, este, por algo son las cosas y si no damos capacitaciones y si no damos información, digo, enfermería somos eso, somos capacitadores, enfermería somos eso, tenemos mucho el hecho de estar continuamente sabiendo, tenemos mucha necesidad de saber y de muchas áreas. Entonces, se ha logrado algo en el colegio, no como se quisiera. Un día en una conferencia que se dan, porque es una conferencia por mes en el colegio, nos cantaron los grillitos, que era dirigida precisamente para los proveedores en el manejo de y conducción de la sala quirúrgica. No llegó nadie. O sea, no llegó nadie. Entonces no hubo plática ese día, ¿no? También es muy difícil a hoy poder hacer que la gente quiera y pueda prepararse. Es muy difícil. Este, pero bueno, pues hay que seguir insistiendo y hay que seguir haciendo la voz. ¿Mm? sí, pero nosotras como quirúrgicas o dentro de este ambiente quirúrgico, sí hacerles ver los errores.
No nos Sí, podemos quedar callados. Y por eso estamos dando estos temas. Hicimos un correcto. recorrido sobre las infecciones, el control bueno, ya vimos desde una herida limpia hasta ¿qué no hemos visto? Los gérmenes, antibióticos, asepsia, antisepsia, desinfección, procesamiento estéril. Hemos hecho un largo recorrido, ¿sí? Como para que no lo llevemos a la práctica. Les Así es. recordamos eso. Sean ejemplos a seguir y ustedes enseñen a aquellas personas que están llegando y ahora sí que violentando todas las técnicas asépticas que nosotros debemos de llevar. Entonces sí es importante que sean un ejemplo a seguir y con toda la confianza a hacerles ver los errores, como esas cajas, es una realidad, pero eso debe de estar también en los contratos, ¿sí? Desde el traslado, la forma de traslado, todo eso. No sé, yo necesitaría ver cómo están firmando esos contratos para tener más evidencia, pero donde lo están haciendo con tanto error es porque no está establecido en la contratación o en esa licitación. No sé, no sé, pero sí necesitamos el apoyo de todos ustedes. ¿Mm? Bueno, pues si no hay preguntas, la clase queda grabada para que las vean tantas veces sea necesario, ¿sí? Recuerden que hay evaluaciones y recuerden que hay un certificado de calificaciones. Entonces necesitamos conocer esto en este campo de los implantes. En tanto, Ernesto, muchísimas gracias por tu Gracias. participación. Tocaste todos los puntos que están alrededor del manejo de los implantes y pues sí nos alarma que sí hay muchos detalles que no se respetan. Así es. Maestra, pues gracias nuevamente por la invitación. Espero que haya quedado cubierto la necesidad y el objetivo del tema del día de hoy. Y Ujú. y bueno, pues agradecido con usted, agradecido con los alumnos que nos están escuchando, con todos. Y espero nuevamente estar con ustedes compartiendo algo más. Claro que sí. Fíjate que Y en una el disculpa por coloquio, el lunes que les cancelé. no, se les explicó que pues estuvo la tormenta No, de venía yo lluvia. del estado de Hidalgo y era un tormentón que tuvimos que Sí, orillarnos. No, no, sí, continuar en la carretera no era imposible. Entonces, no, ya sí. llegué a las 9 de la noche. Sí, 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 no te preocupes por ese lado. Por el otro, les digo, vamos a tener un coloquio de investigación y bioética en enfermería aquí en Veracruz. Ernesto va a estar con nosotros con un tema muy interesante y un taller también muy interesante. También Carlos Calvarari va a estar con nosotros con un tema muy interesante y un taller. Bueno, la mayoría de nuestros profesores que estuvieron aquí, porque también está contemplada Alice y bueno, expertos, grandes expertos que nos han apoyado, pero también en investigación. Y también, ante tantas fallas y errores que hay y demandas, les aviso que a partir del 6 de julio ya pueden inscribirse. Tenemos el responsabilidad profesional y formación de peritos en enfermería en los ambientes quirúrgicos o en las áreas quirúrgicas. Es decir, salen aquí formados como peritos exclusivamente para áreas quirúrgicas y también hacemos un repaso a todo lo que es la responsabilidad profesional en este campo. Aspectos de la legales, ¿sí? Está muy interesante. Ya está el programa, ya se está difundiendo. Por si tienen interés, hay un perfil de ingreso y un perfil de egreso. Entonces, hacérselos llegar, les voy a subir el diplomado para que quienes, ese sí dura 6 meses, este fue de 4, el que viene es de 6 meses. Las clases serán los domingos. Entonces, ya tenemos ocupado toda la semana, pero van a ser los domingos de 9 de la mañana a 12 del día. Todos los domingos terminamos en enero del 2026. Quedas invitado, Ernesto, por si quieres participar en gracias, este diplomado de peritos, donde gracias. hemos visto cada caso, estamos reuniendo casos porque tienen que
saber elaborar un dictamen pericial y está interesante. Les aviso, ¿sí? Que aquí tenemos 3 fases importantes para que obtengan toda su documentación de este diplomado. Número 1, ¿sí? Deben de estar cubiertas todas sus colegiaturas y sus tareas. Se les van a dejar las plataformas abiertas 2 semanas más para que se pongan al corriente. Necesitamos hacerles su certificado de calificaciones. Pero si ustedes tienen todo en orden, hasta el 16 de junio les daríamos lo primero, su diploma, ¿sí? Posteriormente, revisamos todas sus tareas con sus calificaciones para poderles entregar también su certificado de calificaciones. Y quienes hayan cumplido en tiempo y forma todo lo demás, recuerden que habrá menciones honoríficas. Una mención honorífica tiene créditos suficientes de este diplomado. Entonces, recuerden, 16 de junio deberán tener cubiertas todas sus colegiaturas para hacerles llegar su diploma. Es por etapas. Como vimos que todavía hay quienes tienen tareitas pendientes, les damos 2 semanas más para que entreguen todos sus trabajos y en ese momento nos vamos a la tarea de hacer sus certificados completos. Si hay alguna pregunta, es momento de aclararlo, porque ya hoy es la última clase. Si dicen que no Maestra, hay ¿yo ya me ninguna puedo duda. despedir? Ya, gracias. Yo, Ernesto, Sí, muchísimas gracias. Yo gracias. le haré llegar la constancia y el reconocimiento por su participación. Terminando ahorita Gracias. con el grupo, sí, yo le hablo. ¿Sí, Ernesto? Claro que sí, claro que sí. Sí. Ok. Buena noche a todos, jóvenes. Gracias por todo. Mira los Gracias. comentarios. Excelente, sí, y gracias por todo. Te voy a hacer llegar también los comentarios sí, y un censo para que conozcas a todos los participantes. Algunos pues no están laborando y por eso no pueden participar, nada más nos están escuchando. Pero esto se está grabando y les hago llegar la clase para que la vuelvan a ver. Es el método, que la vean varias veces. Ernesto, muchísimas gracias. No hay de qué. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y al grupo, damos por concluido nuestro diplomado hoy, ¿sí? El 16 les empezamos a enviar sus diplomas. Cualquier duda, con confianza, nos pueden llamar. O en este momento, si desean saber algo más. Tere, ¿alguna duda? Blanquita, Isabel. No, Les maestra, damos 2 semanas máximo para que nos envíen bien todas sus tareas, ¿sí? Y estamos revisando que tengan todos cubiertos, todo lo que tienen que tener cubierto, incluso el lado financiero, y así les haremos llegar sus diplomas. Saben, primero diplomas, después por la oportunidad que les vamos a dar a algunas personas que nos faltan todavía de tareas, les haremos llegar sus certificados de calificaciones. Y quienes todos entregaron con oportunidad, sus mención honorífica.